Bien, entonces en este video vamos a aplicar el modelo de la regresión lineal simple, ¿no? A las variables temperatura de ebullición del agua en grados centígrados y la altitud sobre el nivel del mar en metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, para eso nosotros entonces vamos a primeramente importar la variable. Entonces acá estamos compartiendo la pantalla y entonces vamos a irnos a Infostat, abrimos el programa, estamos abriendo el programa Infostat y vamos a abrir la base de datos, nos vamos acá, fíjense, aquí aparece temperatura de ebullición, aquí tenemos temperatura de ebullición, los datos serán temperatura de ebullición, bien, está bien, aquí tenemos y tenemos los datos, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos los datos. Lo podemos colocar un poco más ahí. Bien, tenemos que ver cómo estas dos variables son mediciones. Entonces, porque tenemos que medir la temperatura y también la altitud, la altura sobre el nivel del mar. Entonces, y lo vamos a definir, como hicimos en Excel, utilizar solamente un decimal. Entonces, en el caso de la temperatura, tiene que ser dato de tipo real, está muy bien. Decimal es solamente uno. Está bien. En la altura, lo mismo tiene que ser números reales. Está muy bien. Y también un solo decimal. Bien, entonces, eh, esta sería mi base de datos, ¿no? Acá entonces tengo de describir mi base de datos. Entonces voy a describir, ¿no? Y vamos a decir que mis datos se denominan temperatura, ebullición. Entonces, temperatura, ebullición, puedo colocar acá. Bien, ahí. Entonces, acá nosotros podemos colocar lo siguiente. Eh, en esta base de datos, ¿no? se tienen la variable temperatura, se tiene la variable temperatura, que se refiere a la temperatura de ebullición del agua en grados centígrados, ¿no? En grados centígrados, ¿no? Y la variable altitud, altitud, que se refiere a la altitud sobre el nivel del mar expresado en metros. Bien, entonces ahí tenemos, ¿no? Entonces ya tenemos también esto, entonces lo guardamos. Aquí dice guardar. Muy bien, ya hemos guardado. Y también lo guardamos ahora en nuestra base de datos con el formato de Infostat, guardar tabla como. Y aquí colocamos el mismo nombre, no lo cambiamos y entonces vamos a tener guardado. Ya tenemos entonces, acá aparece ya temperatura de ebullición. Muy bien. Ahora, habíamos indicado que una de las primeras cosas que tenemos que ver es cuál va a ser la variable independiente y cuál la variable dependiente, ¿no? Nosotros sabemos que la temperatura de ebullición del agua depende de la altitud sobre el nivel del mar, del lugar donde nosotros estamos realizando donde estamos midiendo esa temperatura.
Por lo tanto, la variable independiente será la altitud sobre el nivel del mar, ¿no? Expresado en metros, ¿no? Porque vamos a tomar las mediciones de esta temperatura de ebullición en diferentes lugares que están también en diferentes altitudes. Entonces, la variable independiente va a ser la altitud sobre el nivel del mar de cada uno de sus puntos de medición y la variable dependiente va a ser la temperatura de ebullición del agua expresado en grados centígrados. Entonces, acá podemos colocar, podemos cambiar la temperatura independiente, será la altitud, ¿no? La altitud sobre el nivel del mar, ¿no? Esto podemos colocar directamente en metros, esto está mejor así, en metros. Y la variable dependiente será la temperatura de ebullición del agua en grados centígrados. Bien. Lo primero, para saber si vamos a aplicar una regresión lineal o una regresión no lineal, es ver la tendencia de la nube de puntos. Por eso estamos indicando en la siguiente pregunta el diagrama de dispersión de estas dos variables, que ya hemos definido cuál va a ser la variable X y cuál va a ser la variable Y. Nos permitirá observar alguna tendencia lineal en la nube de puntos. Entonces, y eso lo vamos a hacer justamente acá en Infostat. Entonces, nos vamos, gráficos, diagrama de dispersión. Hemos dicho que la variable dependiente Y va a ser la temperatura, ¿no? Y la variable independiente X va a ser la altitud, ¿no? Entonces, acá vamos a tener, aceptamos. Bien, aquí tenemos entonces este gráfico, ¿no? Donde nosotros podemos ver acá que puede haber aquí una línea recta, ¿no? En este sentido, más o menos en esta dirección, ¿no? Entonces acá nosotros vamos a colocar, este es entonces la nube de puntos de altitud versus temperatura. Bien, entonces ya tenemos acá. Pero habíamos indicado también un aspecto importante, es ver el origen, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, podemos ver nosotros, ¿no? Que tenemos temperaturas, ¿no? Y tenemos aquí también la altitud. Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, acá con 0. Y acá también vamos a empezar con 0. Ahí, ¿no? Y ahora sí podemos ver un aspecto sumamente importante acá en el gráfico, ¿no? Entonces acá vamos a copiar, ¿no? Y lo vamos a pegar acá. Bien. Este gráfico, ¿qué nos permitirá decidir? Acá vamos a colocar, bien, un poco más. Sí, ahí está bien. Bien, entonces ahí tenemos las nubes de puntos, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que podemos ver acá? ¿No? Que sí, aquí puede haber una línea recta, ¿no? Entonces, la primera conclusión es que hay una tendencia de una recta lineal que va a relacionar la altitud con la temperatura. Podemos ver también que acá, ¿no? La temperatura está alrededor de 100, de 99, 98, son esos valores, ¿no? Esa es la variación. En cambio, la variación de la altitud es mucho mayor. Estamos yendo desde casi a nivel del mar, estamos yendo a 1.500 metros, a 3.000 metros sobre el nivel del mar, a 4.500, a 6.000 o a 5.000. Entonces aquí existe también, podemos observar que en la variable independiente X, que es la altitud sobre el nivel del mar, existe una gran
variabilidad, un gradiente de alturas de los puntos donde nosotros vamos a medir la temperatura. En cambio, la temperatura, su variabilidad es mucho menor, como también podemos ver ahí, solamente se van a hacer para este espacio, alrededor un poco menos de 100 grados centígrados, ¿no? Entonces, aquí también vemos un aspecto importante ahora sí. En la nube de puntos, fíjense, se acerca al valor de 0, no está alejado. Fíjense acá, para para x, si la altitud es 0, entonces acá sí tenemos un punto que está cerca. Tenemos estos puntos que está cerca. Entonces acá, una cosa también que podemos ver es que sí tenemos que interpretar el intercepto porque la nube de puntos está muy cerca al origen para el valor de x igual a 0, ¿no? Bien, entonces, nuestra conclusión, entonces, va a ser acá que el diagrama de dispersión, nos muestra una tendencia lineal, ¿no? Que relaciona la altitud sobre el nivel del mar y la temperatura de ebullición. La temperatura de ebullición. Bien, del agua. Bien, entonces, el diagrama nos muestra una tendencia lineal, pero fíjense cuál va a ser ahora la pendiente de esta línea. Está yendo en este sentido, ¿no? En este sentido. Entonces, es una relación lineal, pero inversa, ¿no? Punto. Siendo esta relación lineal inversa, coma, ya que a medida que aumenta la altitud sobre el nivel del mar, entonces ya que a medida que aumenta la altitud sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces disminuye, ¿no? La temperatura de ebullición, del agua. Entonces, a medida que uno aumenta, el otro disminuye. Por lo tanto, esta es una relación lineal inversa, ¿no? Como podemos ver acá. Aquí, a medida que vamos aumentando la altitud, ¿qué es lo que va a ocurrir con la temperatura? Esta va a ir disminuyendo, ¿no? Entonces, a medida que aumenta la altitud, la temperatura de ebullición del agua disminuye, ¿no? Y entonces tenemos una relación lineal inversa. Y por lo tanto, también una conclusión importante acá es que la pendiente va a tener un valor negativo, ¿no? La pendiente entonces va a tener un valor negativo, ¿no? Entonces acá, por lo tanto, el valor de la pendiente, será negativo. Bien, ahí tenemos entonces, ¿no? Y ya tenemos entonces los dos puntos desarrollados, ¿no? Entonces ahora vamos a ver, ¿no? La siguiente pregunta, ¿cuáles son los valores estimados de los parámetros alfa y beta? ¿No? Que tenemos, este es el modelo de la regresión lineal, ¿no? Donde tenemos los parámetros o los coeficientes de la regresión lineal son alfa, que es el intercepto, el valor de y cuando x vale igual a 0, que en este caso sí, ese punto está muy cerca de 0, por lo tanto, hemos dicho que tenemos que interpretar el intercepto, ¿no? Y beta es la pendiente, y también hemos dicho que esta pendiente, de acuerdo al análisis gráfico, tiene que ser negativo. Entonces vamos a tener también eso acá,
¿no? Entonces decimos entonces acá, aquí tenemos entonces la pendiente, es la relación de la tasa de cambio de Y, en este caso la tasa de cambio de la temperatura de ebullición del agua en función a la tasa de cambio de la altitud sobre el nivel del mar, ¿no? Eso ya sería para el ejemplo específico. Bien, entonces ahora hacemos el análisis de la regresión lineal. Nos vamos acá a ver estadísticas, vamos a ver regresión lineal. Bien, variable dependiente, temperatura. Variable independiente, altitud. Bien, entonces ahí tenemos, y lo único que tenemos que cambiar es diagnóstico, ¿no? Entonces tenemos residuos y predichos, ¿no? Entonces tenemos intervalo de confianza al 95, intervalo de predicción. Acá vamos a desactivar esto de sobreescribir para que no nos esté sobreponiendo las variables, las dos columnas que ya tenemos en ahí, en nuestra base de datos. Y luego vamos a graficar la banda de confianza y la banda de predicción. Bien, entonces vamos a aceptar. Muy bien. Y ahora también si nosotros queremos la base de datos en la cual ya tenemos los residuos de la temperatura, los valores predecidos de la temperatura, el intervalo de confianza, el intervalo, los límites de estos intervalos de confianza y de predicción, podemos guardarlo también con otro nombre. Podemos colocar aquí temperatura ebullición y aquí adicionado. Adicionado significa que está adicionado con otras columnas más, ¿no? Bien, estas columnas que se han adicionado. Bien, entonces acá vamos, estos serían nuestros resultados, ¿no? Nosotros también podemos guardar estos resultados acá y podemos decir, por ejemplo, temperatura, ebullición, acá podemos colocar resultado 1. Bien, este va a ser el resultado, entonces ahí tenemos ya los resultados guardados, ¿no? Entonces acá lo podemos aumentar de tipografía, ¿no? Y lo que vamos a hacer es, bueno, podemos guardarlo nuevamente. Bien, lo guardamos, hemos dicho resultado 1 lo guardamos, ahí está bien. Bien, y lo que tenemos que copiar ahora son los coeficientes de regresión acá. Estos coeficientes de regresión. Bien, entonces vamos a llevarlo y vamos a pegarlo acá. Bien, ahí tenemos entonces los coeficientes de regresión, tanto el intercepto como la pendiente, que no son valores únicos, sino que son estimaciones en realidad, por eso tiene un límite inferior y un límite inferior, tanto el intercepto, que es la constante, como la pendiente, que está representado como la altitud, pero también tenemos los límites, ¿no? Inferior y superior al 95% de confiabilidad, ¿no? Bien, entonces, ¿qué tenemos que interpretar acá? ¿Cuál va a ser nuestra interpretación? Entonces, vamos a colocar interpretación. Primeramente tenemos que hacer con relación al intercepto, ¿no? Y luego tiene que ser con relación a la pendiente. Entonces acá vamos a hacer lo mismo acá en relación, acá, con la pendiente alfa. Entonces vamos a hacer entonces hacemos la interpretación. Bien. Y entonces vamos a tener en relación con el intercepto alfa. Entonces lo primero que tenemos que mostrar acá es el gráfico. Entonces acá nos vamos a ir a los gráficos, ventana gráfico, ¿no? Entonces vamos a tener acá los gráficos, ¿no? Como podemos ver acá. Entonces, aquí tenemos la nube de puntos original, tenemos los residuos, y lo que tenemos que colocar ahora son estos puntos, pero acá tenemos que mostrar nuevamente los valores de 0, acá, 0, y acá también vamos a tener 0, ¿no?
Fíjense, ahí tenemos 0, 0. Y entonces podemos ver acá, ¿no? Entonces vamos a colocar en series, ¿no? Vamos a colocar entonces el título. Entonces aquí tenemos regresión lineal de, de altitud versus temperatura. Entonces ahí tenemos esa sería entonces la regresión lineal, ¿no? Y entonces esto vamos a copiar simplemente acá para mostrar que sí es necesario, en este caso, vamos a llevar acá, bien, podemos ver que el valor de 0 está, cuando x vale igual a 0, que es este punto, tenemos un valor muy próximo de la temperatura de ebullición. Este punto está muy cerca a 0. Entonces, por lo tanto, tenemos que interpretar, ¿no? Entonces, aquí colocamos en la interpretación, debido a que se tiene un valor próximo de la temperatura de ebullición del agua cuando la altitud sobre el nivel del mar es igual a 0, entonces, ¿no?, se tiene que interpretar el intercepto. Que tiene un valor de ¿cuánto? Acá nos vamos. El intercepto es 100.86. Entonces, 100 acá vamos a colocar el 100.86. Ese es el intercepto. Está muy bien, 100.86. Bien. Entonces, tiene que interpretar el intercepto, coma. Esto es que, ¿no?, que a una altitud sobre el nivel del mar de 0 metros, esto es a nivel del mar, podemos colocar también a nivel del mar. Entonces, esto es que a una altitud sobre el nivel del mar de 0 metros, ¿no?, de 0 metros, ¿no?, coma la temperatura de, vamos a ir a ver la temperatura de ebullición, del agua es de 100.86 grados centígrados. Bien, esa es entonces la interpretación. Y eso lo podemos ver acá, ¿no? Lo podemos ver entonces acá, que si nosotros vamos a tener para 0, entonces acá yendo esta línea, aquí va a cortar en 100.86 exactamente, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos ahí en la interpretación. Entonces, ya tenemos interpretado el intercepto, ¿no? Y ahora vamos a interpretar la pendiente, ¿no? Entonces, acá vamos a decir, debido a que el valor estimado de la pendiente
de la pendiente beta, acá entonces nos vamos, es de menos, bien, y esto también es un aspecto importante, acá estamos hablando de menos 1.8 por 10 a la menos 3, menos, entonces acá vamos a colocar, acá, menos 1.8 por 10, y bueno, vamos a ver, es menos 1.8 por 10 elevado a la menos 3, ¿no? Por 10 elevado a la menos 3 acá. Ahí tendríamos entonces, sería, ¿no? Entonces acá también vamos a tener, esto sería también 0.0018. Entonces acá vamos a ver, estamos yendo de acá. Y tenemos 1, 2, 3. Ahí tendríamos entonces lo mismo, ¿no? Entonces la pendiente, debido a que la pendiente es de 0.0018, ¿no? Es lo mismo que, entre paréntesis, vamos a colocar, esto es menos también, menos, debido a que el valor estimado de la pendiente es de menos 0.0018, que es lo mismo que este valor. Nosotros tenemos acá, lo mismo entonces que menos 1.8 por 10 a la menos 3, ¿no? Entonces, bien, entonces ya tenemos aquí definido el valor. Debido a que el valor estimado de la pendiente es, en primer lugar, de menos 0.0018, ¿no? Coma, esto significa que siendo el valor de la pendiente, el valor de la pendiente negativo, ¿no? Entonces, debido a que el valor estimado de la pendiente es de 0 menos 0.0018, esto significa que siendo el valor de la pendiente negativo, ¿no? Se tiene a un aumento de la altitud sobre el nivel del mar. Si nosotros aumentamos, entonces, se tiene que un aumento de la altitud sobre el nivel del mar en un metro, se espera una disminución, no un aumento, porque acá esta es una relación inversa. Se espera una disminución de 0.0018 grados centígrados, ¿no? Entonces, esta sería la interpretación más importante, ¿no? En relación a la pendiente, ¿no? Que siendo el valor de la pendiente negativo, se tiene que a un aumento de la altitud, ya está bien esto, lo vamos a dejar ahí, a un aumento de la altitud sobre el nivel sobre el nivel, aumento de la altitud sobre el nivel del mar. En un metro se espera una disminución, ¿no? Una disminución en la temperatura, la temperatura de ebullición del agua, de 0.0018 grados centígrados. Ahora sí está bien.
¿no? Asimismo, coma, si se tiene un aumento, asimismo, si se tiene un aumento, ¿no?, de la altitud sobre el nivel del mar de 100 metros, ¿no? Entonces, se esperaría una disminución en la temperatura de ebullición del agua entonces aquí tendríamos 100, entonces va a ir esto 1, 2, de 0.18. Entonces teníamos de 0.18 grados centígrados, ¿no?, de grados centígrados. Eso sería lo que tendríamos, 0.18 grados centígrados, ¿no? Punto. Finalmente, vamos a copiar. Finalmente, si se tiene un aumento de la altitud sobre el nivel del mar de 1000 metros, ahora, entonces esperaría ahora una disminución en la temperatura de ebullición del agua de 1.8 grados centígrados. Eso es lo que tendríamos entonces acá. 1.8 grados centígrados si nosotros disminuiría la temperatura, si nosotros aumentamos la altitud sobre el nivel del mar en 1000 metros, ¿no? Bien, entonces, esto es lo que tendríamos en relación a la interpretación, ¿no? Bien, ahora vamos a ver, ya tenemos entonces los interceptos. Ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la interpretación del análisis de varianza de la regresión lineal? ¿No? Aquí ya tenemos todo esto, ¿no? Entonces, para eso nos vamos a ir nosotros a Infostat, ¿no? Y vamos a ver entonces acá nuestro análisis de varianza. Acá tenemos nuestro análisis de varianza, ¿no? Entonces, copiamos el análisis de varianza, el cuadro del análisis de varianza, que es el que estamos copiando. Bien. Y entonces, ahora vamos a pegar acá análisis de varianza, ¿no? En relación al análisis de varianza, nosotros tenemos dos hipótesis, ¿no? Dos hipótesis. Entonces, las hipótesis que nosotros nos planteamos en el análisis de varianza están relacionados con la pendiente. Entonces, vamos a tener las hipótesis planteadas, son 2 puntos. Hipótesis nula nos dice que la pendiente eta tiene un valor igual a 0. Y la hipótesis alternativa, ¿no?, nos dice que la pendiente, acá, tiene un valor diferente a 0, ¿no? Entonces, ¿cuál vamos a nosotros a aceptar? Entonces, si el p-valor que tenemos ahí es mayor al nivel de significación, el p-valor es mayor al nivel de significación, entonces, que normalmente utiliza el 0.05, entonces, aceptar la hipótesis nula.
hipótesis nula, ¿no? Y ahora acá, entonces lo mismo. Ahora, si P valor, el P valor es menor ahora, es menor al nivel de significación, entonces aceptar la hipótesis alternativa. Bien, ya tenemos entonces. Ahora decimos debido a que con nosotros podemos ver el valor cuánto es, menor a 0.00001, debido a que el valor de la probabilidad, debido a que el valor de la probabilidad de cometer errores, debido a que el valor de la probabilidad de cometer errores es de menos 0.0001, aquí tenemos 4 ceros, está bien. O también aquí podemos colocar entre paréntesis 1 en 10.000. 1 en 10.000, esa es la probabilidad de cometer errores. Debido a que el valor de la probabilidad de cometer errores es de menos 0.0001 y es un valor muy menor, mucho menor, es un valor mucho menor a 0.05, entonces, ¿no?, se debe aceptar la hipótesis alternativa. Hipótesis alternativa. Bien, entonces, en conclusión, la pendiente, ¿no?, del modelo de regresión, la pendiente del modelo es diferente a 0. Es diferente a 0, ¿no? Entonces, esa es la conclusión que tenemos, es diferente. Y eso significa que es diferente, que hay un efecto del cambio, aquí también podemos colocar. Esto significa que cambios en la altitud sobre el nivel del mar, tiene efectos significativos sobre la temperatura de ebullición del agua. Bien. Ahí entonces tenemos, ¿no? Eso sería entonces la conclusión. Bien, entonces, si este fuera al revés, entonces no hubiera efectos significativos, pero sí tiene porque la probabilidad de cometer errores es sumamente bajísimo, ¿no? Bien, esa sería entonces la interpretación del cuadro de análisis de varianza, ¿no? Bien, ahora nos dice, ¿cuál es la interpretación del coeficiente de determinación? Bien, el coeficiente de determinación, ¿dónde lo vamos a ver? Acá. Acá lo vamos a ver. Este es el coeficiente de determinación. Entonces colocamos análisis de la regresión. Acá, todo eso. Bien. Y entonces ahora esto vamos a guardar acá. Y ahora vamos a decir lo siguiente, ¿no? El coeficiente de determinación es el valor R cuadrado, que tiene un valor de 0.99, ¿no? Entonces, aquí vamos a colocar el coeficiente de determinación, ¿no?, nos permite evaluar, ¿no? Entonces, el coeficiente de determinación nos permite evaluar, ¿no?, el porcentaje de la variabilidad
la variabilidad total, ¿no? De la temperatura de ebullición del agua atribuida al efecto de la variabilidad, ¿no? De la altitud sobre el nivel del mar, de la altitud sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, esto atribuida, además podemos colocar, ¿no? Y esa variabilidad, ¿no? La que se mide, ¿no? La que se mide a través de la suma de cuadrados del análisis de varianza. Bien, entonces vamos a ver eso exactamente ahí. Entonces decimos ahora, nosotros acá tenemos que tener tres valores. Suma de cuadrados total, ¿no? Suma de cuadrados del modelo y suma de cuadrados del error. Bien. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar esto? De acá. La suma de cuadrados totales 161.84. Acá tenemos entonces 161.84. Bien. El modelo, su suma de cuadrados, ¿no? O de la altitud, es de 159.87. Entonces tenemos acá 159.87. ¿No? Es lo que tenemos acá. 159. Y del error 1.97. Y acá tenemos 1.97. Bien. Entonces, si este es el 100%, es el 100%, el total, entonces si nosotros dividimos 159.87 dividido, bueno, podemos hacer acá si queremos, si nosotros hiciéramos acá de 159.87 dividido entre 161.84 y eso multiplicaríamos por 100, entonces vamos a tener acá un valor del 99, o si colocamos de 0.99. Entonces, y para eso lo vamos a sacar ahí. Entonces, acá tenemos, sería ese valor, 0.99. De eso, ese es el valor. Este es nuestro coeficiente, este es el coeficiente de determinación, ¿no? Y el otro valor sería lo restante, ¿no? La variabilidad restante. Entonces, ¿qué sería en este caso? 1.97 dividido entre 161.84. Y esto sería entonces, tuviera acá un valor de 0.01. Y este sería entonces la variabilidad atribuida, pero a los errores, a las diferentes fuentes de errores que podemos tener en el momento de la medición, en el momento de aleatorizar las muestras, etc. Bien, entonces de aquí nos está indicando entonces, ¿no? Por lo tanto, el 99%, por lo tanto, el 99% de la variabilidad de la temperatura de ebullición del agua es atribuida a la variación o a la variabilidad de la altitud sobre el nivel del mar, ¿no? A la altitud sobre el nivel del mar. Y el restante 1% se atribuye a la variabilidad
de las diferentes, o de las diferentes fuentes de error. Diferentes fuentes de error experimental. Bien, eso sería lo que tendríamos entonces al análisis de varianza. Bien, entonces todo eso ya tenemos. Y finalmente, ¿cuál es el modelo? ¿No? ¿Cuál es el modelo de regresión? ¿No? Entonces acá nosotros tenemos, vamos a colocar, nuestro modelo, ¿cuál sería? Hemos dicho nuestra pendiente, ¿cuánto es? Acá tenemos que ver nuestro intercepto. Tiene el valor de 100.86. Entonces el intercepto es 100.86. Entonces vamos a ir acá. Este valor es 100.86. Acá. Y este valor también es un valor ahora menos, ¿no? Y es menos 0.018, ¿no? Entonces acá nosotros vamos a decir entonces que la temperatura de ebullición del agua, que es nuestra variable Y, entonces temperatura de ebullición, temperatura de ebullición, es igual a 100 menos 0.018 multiplicado por la altitud, ¿no? A nivel del mar. Entonces acá, o simplemente lo podemos dejar ahí en altitud. Entonces, este sería nuestro modelo. Nuestro modelo. Entonces, nuestro modelo sería acá, ¿no? La temperatura de ebullición es igual a 100.86 menos 0.0018. Y eso hemos visto acá. ¿Dónde está? Acá habíamos visto, es 0.0018. ¿Está bien? 0.0018 está bien. Entonces, este sería el modelo de nuestra regresión lineal, ¿no? Entonces, en ese modelo vamos a tener temperaturas de ebullición, dos temperaturas de ebullición, una que es la observada, que tenemos en la tabla, y la otra que va a ser la temperatura de ebullición predecida o predicho, o predicha. Entonces, acá nosotros podemos mostrar esto, ¿no? Eso, por ejemplo, vamos a mostrarlo acá. Entonces, vamos a mostrar, bueno, pero vamos a irnos hacia los primeros datos ahí. Entonces vamos a tener, aquí tenemos, por ejemplo, temperatura, tenemos altitud, residuos, y tenemos entonces acá, hasta ahí, tenemos los valores, los primeros valores de los. Entonces vamos a tener acá estos valores, ¿no? Bien. Entonces nosotros podemos ver en acá podemos acá mejor ahí, bien. Entonces podemos ver acá en la salida, ¿qué vamos a tener? Nosotros teníamos, por ejemplo, a una altitud de 1740.9 metros, teníamos una temperatura de 90.3 grados centígrados, ¿no? Como temperatura de ebullición. Ese es el observado, y el predecido, de acuerdo a la línea de regresión, es de 90.81, ¿no? Para este otro, por ejemplo, acá, para 4.934.3 metros sobre el nivel del mar, teníamos una temperatura de ebullición del agua observada de 92.2 grados centígrados. Y el predecido por la línea de regresión es también 92.22. Es similar. Entonces acá es muy similar este valor entre el observado y el predecido. Significa que este punto se encuentra justamente sobre la línea recta, ¿no? Estos residuos de la temperatura son las diferencias que hay entre la temperatura observada y la temperatura predecida. Por ejemplo, en el primer caso tenemos 90.3 menos 90.81, y por lo tanto esa diferencia va a ser menos 0.51, ¿no? Entonces ahí tenemos los residuos, la temperatura, la altitud, los residuos y los predichos, ¿no? Finalmente vamos a colocar el gráfico, y entonces vamos a colocar acá el gráfico, bien.
Entonces, vamos a ver nuevamente el gráfico. A ver, ¿dónde está? Vamos a ver. Bien. Entonces, nuevamente vamos a hacer acá. Bueno, acá no necesito. Lo que necesitamos es las bandas de confianza y las bandas de predicción. Bien, aceptamos y vamos a tener entonces, este va a ser el gráfico, donde nosotros entonces acá vamos a poner altitud sobre el nivel del mar, en metros, ¿no? Y aquí vamos a tener en el eje Y temperatura de ebullición del agua, temperatura de ebullición del agua en grados centígrados, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos, y entonces también podemos colocar a un título, ¿no? Entonces acá tenemos, este sería entonces, este modelo, modelo de regresión lineal simple, modelo de regresión simple para altitud, altitud versus temperatura. Bien, entonces ya tenemos eso ahí. Bien, ya está todo. Y ahora nosotros podemos copiar y tenemos entonces este gráfico, ¿no? El modelo de la regresión lineal simple para altitud versus temperatura, donde podemos ver entonces estos puntos azules son los puntos observados. Esta línea que está al medio es la línea de la línea recta, que también si queremos la podemos cambiar acá. Aquí hay una opción para cambiarla. A ver dónde está. Este de acá. Bien, entonces, a ver, vamos a ver si podemos cambiar el tamaño para que se pueda. A ver, bien, vamos a ver si podemos cambiar el tamaño. Y ya, entonces, no, así nomás tendría que ser. No se puede cambiar el color, lo que quería cambiar es este color de esta línea, ¿no? De esta línea que está al medio, justamente, que es de la línea recta, ¿no? Entonces aquí tenemos este primero que es el intervalo de confianza y este otro que es el intervalo de predicción. ¿Para qué nos sirven estos intervalos? Para ver, por ejemplo, cuáles son los valores más confiables, ¿no? Entonces ustedes pueden ver que eh, va fuera de este es el, eh, el intervalo de predicción, ¿no? Fuera de este intervalo de predicción no tenemos ningún punto. Eso significa que todos los puntos que tenemos son confiables, pero son mucho más confiables los que están en el intervalo de confianza, que es este intervalo más interno, ¿no? Por ejemplo, este punto de acá no está en el intervalo de confianza, tampoco este punto de acá, ¿no? Tampoco este punto de acá, tampoco este punto de acá. Pero estos, los que están en acá, en la banda de confianza, tienen mayor confiabilidad, ¿no? Pero a nivel general podemos decir que todos los puntos son válidos para realizar esta estimación del modelo de regresión, porque no tenemos puntos fuera de la banda de predicción, ¿no? Entonces también eso está entonces definido ahí, ¿no? Entonces, eso sería lo que tendríamos entonces para para este ejercicio del día de hoy, ¿no? Entonces, aquí tenemos los valores. Bueno, lo que nos falta es guardar, ¿no? Si yo quiero guardar este gráfico, si yo quiero guardar, entonces lo tenemos que guardar el gráfico. Bueno, lo podemos guardar de diferentes maneras, ¿no? Acá vamos a ver temperatura de ebullición, acá. Bien, entonces esto lo que tenemos es este gráfico, entonces
la regresión, el gráfico de la regresión lineal. Entonces vamos a tener acá regresión lineal, ¿no? Entonces guardamos. Ese es el gráfico de la regresión lineal, ¿no? Bien, ya tenemos entonces eso. Bien, creo que eso es lo más importante. Entonces, bien, entonces todo eso ya tenemos. Eh, y por lo tanto, como conclusión, podríamos decir que las mediciones que hemos realizado son adecuadas para estimar un modelo de regresión lineal. Entonces, ¿eso qué significa? Que a través de este modelo que nosotros hemos visto, yo lo único que necesito es saber cualquier altitud y voy a tener una temperatura de ebullición predecida, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, fíjense, nosotros tenemos una temperatura máxima de 5.540 y podríamos poner, a ver qué pasa si la altitud fuera 6.000 metros, cuál sería la temperatura de ebullición, ¿no? Entonces, o podemos poner cualquier otra altitud, por ejemplo, a una altitud de 4.200 metros sobre el nivel del mar, ¿cuál sería la temperatura de ebullición? Entonces, aquí ya tenemos el modelo de regresión, hemos visto que tiene buena confiabilidad este modelo, y eso significa que nosotros, conociendo simplemente algunos valores de la variable independiente altitud, podemos predecir los valores estimados de la temperatura de ebullición del agua. Bien, entonces vamos a dejar de compartir y vamos a detener la grabación.